Entonces, cualquiera de estos grupos de genes puede presentar estas diferentes mutaciones. Bien. Ahora, este cuadro representa cómo es la progresión tumoral. Bien. Desde la mutación inducida por diferentes carcinógenos que pueden estar en el medio ambiente, alimentos contaminantes, ¿no? Efectos físicos o químicos, sean naturales o artificiales, sean elementos carcinogénicos directos o indirectos, cualquier elemento que pueda causar esta mutación inicial en una célula normal, mutación no letal. Y como vemos, esta mutación iniciadora, pues va a continuar con la precursión de la progresión, o sea, la continuación de la división celular, y pues estas células van a adquirir nuevas mutaciones. Y como vemos, desde ese punto tan pequeño, y vemos cómo ya llega a un punto donde hay acumulaciones de mutaciones distintas, mutaciones conductoras, mutaciones pasajeras o transitorias. Toda esa acumulación de mutaciones cambia el fenotipo, ¿bien? Porque va a haber inestabilidad genómica. Por alteración del genotipo, el fenotipo ya va a ser maligno. Entonces ahí ya hablamos de los signos de la anaplasia. Generalmente, los primeros signos de malignidad pues es la discariosis, o sea, el núcleo alterado, seguido de la hipercromasia. Por eso es que cuando vemos tumores que tengan solo discariosis o hipercromasia muy leves, y es una displasia o es una neoplasia maligna, pero bien diferenciada. Pero cuando ya se acumulan otros rasgos fenotípicos de malignidad, además de la discariosis e hipercromasia como núcleo prominente, eso ya nos indica que está más maligno ese tipo de tumor, puede ser moderadamente diferenciado. Pero cuando ya hay pleomorfismo o mitosis atípicas, ya se vuelve un poco diferenciado. ¿Bien? Y vemos cómo cada vez las mutaciones se van acumulando, se van adicionando y aparecen después subclones. ¿Bien? Entonces el tumor ya se vuelve genéticamente heterogéneo, policlonal. ¿Bien? Y pues va a haber siempre ese tipo de desarrollo evolutivo donde células malignas más adaptadas o fuertes pues son las que evolucionan y las menos adaptadas son las que desaparecen finalmente. Hay 8 rasgos celulares y moleculares que son característicos del cáncer. Bien, en el texto de Robbins los enumeran de esta misma forma y los van desglosando. Bien, entonces estas características se van adquiriendo a lo largo del proceso tumoral. Cualquier tipo de célula. Bien, estos distintos mecanismos y rasgos moleculares van apareciendo según el proceso carcinogénico. Entonces empezamos con el primer rasgo, que sería la autosuficiencia de las señales de crecimiento. Que el tumor, que a un principio es dependiente de señales de crecimiento, ya se vuelve autosuficiente, autónomo, y él mismo crea sus propias señales de crecimiento. 2. La insensibilidad a señales inhibidoras de crecimiento. Lo que es en una regulación normal, pues las células tumorales se inhiben completamente de señales inhibitorias, bloquean estas señales y por lo cual la progresión es descontrolada. 3. Alteración del metabolismo celular. Bien, y esto porque las células tumorales tienen el único objetivo de seguir proliferando. Entonces su metabolismo cambia, ya no para crear mucha energía ni ATP, sino para sintetizar más moléculas estructurales. 4. Evasión de la apoptosis. Por eso las células tumorales se vuelven inmortales. 5.
ilimitado o potencial ilimitado de replicación. Y esto tiene que ver con, pues, principalmente los telómeros, que en células normales se acortan con cada mitosis, pero en células tumorales, pues, estos telómeros son infinitos. Y pues así la célula tiene una mitosis infinita, sin detenerse. 6. Angiogenia sostenida, donde pues lo importante para las células tumorales es producir factores angiogénicos que produzcan mayor nutrición y crecimiento del tumor y también produzcan una vía de metástasis. 7. Capacidad de invadir y metastizar, que es una capacidad única y exclusiva de los tumores malignos. Invadir tejidos, metastizar a distancia. Y 8. Evasión de la respuesta inmunitaria del anfitrión. O sea que las células tumorales encuentran diferentes mecanismos para eludir, esquivar o hasta desaparecer de la vigilancia inmunitaria y así poder propagarse pues con total facilidad. Entonces tenemos todos estos 8 tipos de rasgos celulares y moleculares que van a producir distintos cambios en las células durante la progresión del tumor. Y pues mientras más vayan evolucionando estas células tumorales, más rasgos van acumulando y así las células se vuelven pues muy poderosas, muy potentes para pues, seguir subsistiendo, seguir sobreviviendo y así diseminarse en tumores secundarios. Entonces, vemos aquí, este es un cuadrito muy similar al que está en el Robbins. Bien, y esto lo van a estudiar porque es pregunta de examen, seguro, para el hito 5. Todos estos componentes que vemos acá, bien, tienen que ver con un rasgo molecular que hemos visto, los 8. Como por decir evitar la destrucción inmunológica tiene que ver con la evasión de la respuesta inmunitaria del anfitrión o permitir la inmortalidad replicativa. Inmortalidad tiene que ver con evasión de la apoptosis, rasgo número 4. Activar invasión y metástasis, inflamación promovida por el tumor, inducir la angiogénesis, inestabilidad genómica y mutación, tiene que ver con la replicación, resistir a la muerte celular, tiene que ver con la evasión de la apoptosis, desregulación de la energía celular, con alteraciones del metabolismo celular, y sostener una señal proliferativa, con la autosuficiencia de señales de crecimiento. Entonces vamos a desglosar igual estos 8 rasgos moleculares del cáncer. El primero, que es la autosuficiencia de las señales de crecimiento, directamente tiene que ver con los oncogenes. Recordando, ¿no? Haciendo un repaso de qué eran estos oncogenes, tenemos previamente a los protooncogenes, que tienen función normal para la proliferación celular regulada, pero por efectos carcinógenos, como vemos el tabaco, radiación, efectos químicos, físicos, que causan distintas mutaciones, justo pueden afectar a estos tipos de genes, a los protooncogenes. Entonces vemos como un gen ya tiene un daño, una mutación. ¿Bien? Entonces este se convierte en oncogen. Y el oncogen pues lo que va a hacer es que se pueda sintetizar oncoproteínas. Las oncoproteínas son diferentes tipos de moléculas que tienen la función de hacer que las células proliferen. Entre las oncoproteínas tenemos factores de crecimiento de las células tumorales. También entre las oncoproteínas están distintos receptores para estos factores de crecimiento. También hay vías de transducción de señales para que las señales se amplifiquen dentro de la célula
y tenga mayores factores de transcripción genética para la replicación del ADN. Y así las células puedan tener una división rápida, acelerada. Normalmente, como aquí vemos en este gráfico, las señales de crecimiento en condiciones normales se unen a receptores de estas señales de crecimiento, haciendo que se activen una vía de sucesos intracelulares como la cascada de fosforilación de las quinasas, que promueve pues, a factores de traducción, ¿bien?, del ARN para que se puedan formar proteínas, y también factores de transcripción genética, para que así genes específicos puedan transcribir del ADN a ARN mensajero, pero son genes que promueven el crecimiento y la división celular. Así el ARN mensajero ya se puede traducir, ¿bien?, porque ya hay ribosomas, ya hay factor ARN de transferencia activo, y así se aumenta la síntesis proteica y se van formando proteínas justamente para acelerar la división celular. Y eso ocurre de forma controlada por el factor de crecimiento que se une a su receptor y toda esta vía de señales. Ahora, lo que pasa en condiciones neoplásicas, o sea, en condiciones de tumor, primero es que hay más cantidad de factores de crecimiento. Está más elevado de lo normal y muchos de estos pueden ser oncoproteínas. Segundo, que hay también un mayor número de receptores de factores de crecimiento, o estos receptores son hiperactivos. Entonces, al unirse un ligando con su receptor, pues estos mandan señales de fosforilación que son más activos, o sea, son señales más fuertes, más potentes, que incrementan las señales de transcripción genética e incrementan también las señales de traducción proteica. Y la célula solamente se dirige a esto en su función, solo el crecimiento y división celular, más que otra cosa. Y al mismo tiempo producen otras proteínas enzimáticas que van a servir como factores de crecimiento y van a producir más proteínas como receptores de factor de crecimiento. Por eso la aceleración celular, pues, de su proliferación es muy rápida. Bien, aquí vemos una comparación de lo que sería la función normal del protooncogen y la función anormal del oncogen. Vemos que cuando está el protooncogen bien expresado en forma de proteínas normales, que producen el estímulo para que estas señales actúen, ¿bien?, y así se produce la función normal. Cuando el protooncogen no se activa, pues no va a haber el estímulo y las proteínas tampoco se van a sintetizar. Entonces eso regula una función normal. Es el protooncogen el que puede expresarse o no, y así regula la función mitótica. Pero con la mutación, bien, la expresión del gen está demasiado elevada, hay oncoproteínas, y estas van a actuar, estas oncoproteínas, haya o no haya estímulo. Por eso las señales se vuelven autosuficientes. Las células ya no dependen de estímulos externos, dependen de ellas mismas y su actividad de sus oncoproteínas. Por eso la actividad es muy excesiva con el crecimiento celular. Aquí vemos, bueno, en la parte derecha, los factores de crecimiento más importantes que generan esa mitosis. Aquí está el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Bien, esos son factores de crecimiento celular. Aquí no está el factor de crecimiento angiogénico, ¿no?, que es el BEC, porque ese tiene una función exclusiva para la angiogénesis. Lo normal es que las células somáticas, ¿no?, que reciben estímulos produzcan factores de crecimiento que estimulan a células adyacentes por vía parácrina. ¿Bien?
Pero con una señal o una célula que tenga oncoproteínas por sus oncogenes, pues las señales de crecimiento van para sí misma, para sus propios receptores, por vía autócrina. Por eso las células tumorales van a presentar un bucle autócrino. Y como están produciendo sus propios factores de crecimiento, vemos como también una célula tumoral a la derecha produce una sobreexpresión de receptores de factores de crecimiento. Una cantidad excesiva de receptores, pues todos hiperactivos, que con pocas señales de factores de crecimiento, pues producen una aceleración rápida. Y por eso esa aceleración de la mitosis no va a tener un buen control y van a haber fallas en la replicación del ADN, nuevas mutaciones. Pero como la célula sigue replicándose sin corregir estas fallas, es ahí donde aparecen las mutaciones adicionales o conductoras que producen la progresión del tumor. ¿Bien? Entonces, todas las células siempre son más sensibles a la proliferación. El tipo de receptores que producen mayormente las células tumorales son receptores de la tirosina sinasa. Esos son muy sensibles a factores de crecimiento. Número 2. Insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. Bien. Las células normales van a expresar también señales inhibidoras, donde cuando ya no reciben factores de crecimiento, mandan señales de inhibición para no tener una mitosis. Pero como hemos visto, estos receptores primero están muy estimulados, los de factores de crecimiento, y pues van a tener menos señales de inhibición. Bien, va a haber también una baja expresión de señales de muerte celular, tanto extracelulares e intracelulares. La vía de la apoptosis mitocondrial, o sea, la vía intrínseca de la apoptosis también está desbalanceada. Va a haber una mayor sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas en las mitocondrias. Y va a haber una baja expresión de proteínas proapoptósicas. Bien, va a haber un desbalance en las proteínas de la familia BCL2 que se expresan pues, para evitar la apoptosis. También va a haber una sobreexpresión de inhibidores de la apoptosis. Una reducción de enzimas caspasas en las células tumorales para evitar precisamente la apoptosis por vía intrínseca o extrínseca. Y tenemos también mutaciones, especialmente de los genes supresores de tumores, como el gen P53, en que pueden estar uno o ambos alelos con mutación. Entonces, eso da pues como respuesta final una apoptosis desregulada, que no va a tener un efecto. Y así la célula va a tener pues una división celular sin inhibición. Aquí podemos ver cómo los protooncogenes normales pues regulan el ciclo celular normalmente. El ciclo celular con sus fases de interfase y con su fase de división celular. Y el gen supresor de tumores también actúa en este tipo en el ciclo celular para controlar de que no existan alteraciones genéticas, ¿no? Mutaciones. Pero cuando ya tenemos oncogenes, vemos que el ciclo está tan rápido, que no hay tiempo para las células de revisar o reparar alteraciones genéticas. Peor aún, si hay mutaciones del gen P53, mutaciones en los genes supresores de tumores. Entonces, cuando ya hay pérdida de función de estos genes, pues no van a tener ninguna regulación y tampoco revisión del ADN. Tampoco van a tener efecto en la reparación del ADN. Bien, y la forma en que estos tipos de efectos producen en los genes supresores de tumores, o sea, los
los efectos perjudiciales generalmente es por el estrés oxidativo, un estrés intracelular que puede dañar estos genes tan sensibles como el P53. Entonces no va a haber pausas entre las fases, entre la G1 y la S y G2. No hay pausas para permitir la reparación o inducir la apoptosis cuando sea necesario. El gen P53 es el gen supresor de tumores más estudiado, ¿no? El que se ha estudiado de forma completa con sus acciones, sus alteraciones. Y generalmente del 100% de tumores malignos, el 50%, la mitad, van a presentar una mutación en este gen, guardián del genoma. Ahora, hay radiación, químicos, o incluso efectos virales oncogénicos, como el papiloma virus humano, que pueden dañar este gen. Y la mayoría de tumores malignos están asociados a la alteración del gen P53, pero no es el único. Hay varios tipos de genes supresores de tumores. Y aquí podemos notar en este como mapa del cuerpo que el P53 es el que más se repite en varias partes y órganos del cuerpo. Por eso su mutación es muy esencial para la generación de cáncer. Pero también hay otros genes supresores de tumores que son exclusivos a veces de un órgano o un tejido. Por ejemplo, de glándula mamaria, el gen del trifosfato dinositolquinasa, PI3K, también es un gen muy importante que se puede mutar y generar cáncer de mama. O los genes BRCA1 y BRCA2 para el cáncer de mama. Los genes KRAS para el cáncer de colon, o el cáncer, mejor dicho, de intestino delgado. Y los genes APC para el cáncer de colon. Los genes IDH1 para el osteosarcoma. El gen P53, los genes KRAS para el cáncer de pulmón. Y los genes BRAF, los genes EGFR, los genes para los receptores de factores de crecimiento epitelial. Hay muchos, entonces por eso hay tanta diversidad de mutaciones que inducen a neoplasias malignas. El gen P53 bien, actúa justamente para poder detectar alteraciones genéticas y reparar el ADN. Hay otro gen que es el gen RB, bien, que ha sido estudiado en el retinoblastoma, por eso sus iniciales RB. El gen RB produce una proteína, bien, así se expresa. Esta proteína RB es la que se va a integrar a señales de proliferación del ciclo celular y va a controlar, bien, indirectamente a las ciclinas, enzimas que producen el avance de una fase del ciclo celular a la otra. En particular, la transición de la fase G1 a la fase S para la replicación del ADN. Aquí vemos cuando hay factores de crecimiento activos, aquí a la derecha y arriba, estos inducen señales que activan a las ciclinas. Bien, una vez que las ciclinas se activan, estos van a causar que la proteína RB, que aquí la vemos, de color celeste, esté hiperfosforilada. O sea, varios grupos fosfatos se unen a la proteína RB, lo cual pues hace que esta otra proteína que tiene forma de flecha, la E2F, bien, un factor de crecimiento, puede unirse a genes de transcripción nuclear para que puedan estos genes activarse y así se inicie la fase S. Así pues existe una replicación del ADN. Ahora, ¿qué pasa cuando la proteína RB no recibe estas señales de las ciclinas? Pues la proteína RB
va a estar hipofosforilada, bien, con pocos fosfatos como vemos a la derecha, por lo cual la proteína RB está bloqueando a esta proteína E2F. Como aquí está la proteína RB, miren encima, esto evita que las histonas se puedan eh, acetilar, bien, entonces ya no se van a acetilar, más bien van a seguir metiladas, porque se van a activar las metiltransferansas. Y como hay metilación, va a haber silenciamiento del gen, por lo cual los genes de la fase S están bloqueados transcripcionalmente. Y así el gen RB puede detener justamente el ciclo celular para que no exista una progresión descontrolada a la fase S. Y así la célula pueda controlar pues, sus ciclos celulares sin que existan mutaciones. 3. Las alteraciones del metabolismo celular. O sea, que el metabolismo de las células tumorales esté completamente alterado, especialmente el metabolismo energético, lo cual promueve al crecimiento de las células, ¿bien? Su crecimiento proliferativo. Cuando hay mutaciones en los genes que aumentan esta proliferación celular, el metabolismo energético se reprograma en las células tumorales, especialmente para el metabolismo de la glucosa. Bien, y va a haber una especie de glucólisis, pero esta glucólisis va a producirse en condiciones de aerobia, o sea, con oxígeno. Por eso la glucólisis aeróbica que vemos acá es típico de los tumores, en el cual las demandas de energía para las células se aumentan, pero no para formar energía ATP, sino para estimular la biosíntesis de estructuras para que la célula pueda crecer con mayor rapidez. Esto se llama efecto Warburg. Vemos acá lo normal y lo tumoral. En lo normal, pues el metabolismo aerobio con oxígeno utiliza la glucosa para el ciclo de Krebs, bien, y así producir 36 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Cuando hay isquemia o cuando hay hipoxia, ¿verdad? Vemos que el metabolismo de la glucosa cambia a una glucólisis anaeróbica. Y la fosforilación oxidativa anaerobia pues produce lactato y más o menos 2 moléculas de ATP por glucosa. Bien, esa es una glucólisis anaeróbica que siempre va hacia la lesión celular. En cambio, cuando hay tejido proliferativo como un tumor, bien, en condiciones de hipoxia o de oxigenación, bien, la glucosa se va a utilizar más que todo para la síntesis, la biosíntesis de estructuras, como les dije, como ser moléculas de aminoácidos. La glucosa se utiliza para formar moléculas de carbohidratos o moléculas de ácidos grasos. El 85% de la glucosa se va para eso. Bien. En cambio, ya casi un 15% restante de glucosa pues va para la mitocondria, para la síntesis de ATP. Más o menos se generan 4 moléculas de ATP por glucosa. El resto de glucosa está siendo utilizada para la biosíntesis de otras moléculas que faciliten la formación de citoesqueleto, la formación de membranas y organelas, para la formación de ADN y ARN. Entonces así la mayor parte del metabolismo energético se va para el crecimiento del tumor. Entonces, a pesar de tener oxígeno disponible, hay una glucólisis, ¿bien? Una utilización de todas las reservas de glucosa, incluso las de glucógeno. Y pues
aumenta incluso la disponibilidad de la célula para la glucosa. Con esto, con este tipo de biosíntesis energética para formar proteínas, nucleótidos y aminoácidos para la lipogenia, para formar ácidos grasos especialmente y fosfolípidos, pues se sintetizan más factores de crecimiento y más receptores de factores de crecimiento. Se sintetizan más genes activos para que la célula pueda tener mayor crecimiento y al mismo tiempo también ya se van viendo qué genes se van a inhibir, especialmente genes supresores de tumores y genes que son proapoptóticos, se van a inhibir y la célula tumoral pues va a tener este efecto Warburg toda su vida. Por eso las células tumorales, inclusive las metástasis, tienen más utilización de la glucosa que los tejidos normales y generan más calor de lo normal, porque tienen un metabolismo energético más alto. Entonces se puede hacer un estudio llamado tomografía por emisión de positrones, PET, ¿no? Por sus siglas en inglés. Se utilizan análogos de la glucosa radiomarcados, como aquí vemos, la 18F fluorodesoxiglucosa, y estos análogos, pues radiomarcados, se introducen por vía endovenosa, van a circular por todo el cuerpo, y pues van a ir principalmente a los tejidos que van a atrapar esa glucosa, la van a captar para la utilización energética, bien, para el efecto Warburg. Entonces, cuando ya se hace la resonancia magnética posteriormente, se va a detectar qué órganos y especialmente en qué partes se está utilizando esta glucosa radiomarcada. Y vemos acá cómo brilla, cómo nos da justamente un color del tumor, el tamaño del tumor, en qué órgano se encuentra exactamente y si existen también tumores secundarios, o sea, metástasis en otros órganos. Vemos ahí el color, ¿no? Más rojo, más amarillento, más caliente del órgano que está utilizando esta energía metabólica. Otro tipo de alteración metabólica de las células tumorales es la autofagia celular, donde las células tumorales están utilizando al máximo todas sus reservas, inclusive sus propias organelas, para hallar suministros moleculares para seguir proliferando. Entonces empieza a tener una autofagia, a deshacerse de aquellas organelas. Puede prescindir de varias organelas como mitocondrias o retículo endoplásmico, lisosomas, en el cual pues va a degradar enzimáticamente estas organelas para tener los fosfolípidos y los aminoácidos necesarios para crear nuevas células, nuevas membranas o citoesqueleto. Es un tipo de canibalismo que ellas mismas hacen para reciclar todas sus moléculas y pues de esta manera tener nuevas moléculas para la biosíntesis. Cuarto, cuarto mecanismo, elevación de la apoptosis. Bueno, en elevación de apoptosis hay que hablar de la alteración entre proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Y como las células evaden la muerte, evaden la apoptosis, pues van a estar más elevadas las proteínas antiapoptóticas y menos expresadas las proteínas proapoptóticas. También va a haber una disminución, no solamente en el número de expresión de caspasas, sino también en la actividad de las caspasas. Y también van a haber fallas en la señalización de los receptores de muerte celular de la vía extrínseca de la apoptosis. Van a estar bloqueados. Si vemos acá en la vía extrínseca, los linfocitos T citotóxicos son los que presentan el Fas ligando que se une al receptor Fas
de todas las células, induciendo la vía extrínseca de la apoptosis, haciendo que el FAT se pueda activar, como vemos acá en la imagen, y pues el FAT activado, este factor de dominio de muerte de la apoptosis, hace que la procaspasa 8 se active y se convierte en caspasa 8 activada, para que así la procaspasa 3 y la 7, que son ejecutoras, se activen en caspasas efectoras. Y así inducen pues, la formación del apoptosoma y la activación de las enzimas de la apoptosis, proteasas y endonucleasas. Bien, pero esta vía de la apoptosis se va a bloquear por una sencilla razón. Las células tumorales dejan de expresar al receptor FAS. Entonces, toda la membrana y la superficie de la célula tumoral ya no tiene receptor FAS en ninguna parte. Por lo cual, pues toda esta cascada de la apoptosis queda inutilizada. Ahora, en la vía intrínseca de la apoptosis, aquí vemos la vía mitocondrial. Bien, sabemos que por señales de supervivencia, bien, en los cuales siempre van activando los factores antiapoptósicos, la célula se mantiene viva. Pero cuando hay omisión de señales de supervivencia, cuando hay estrés oxidativo, acumulación de proteínas mal plegadas, daño del ADN, todo eso induce a la activación de proteínas proapoptósicas como el VAX y el VAC, que inducen a la apertura de canales para que salga el citocromo C. El citocromo C se une con el APAF1 y así forman el apoptosoma, que hace que la procaspasa 9 se active en caspasa 9 y así esta induzca la activación de la procaspasa 3 y 7 en caspasas efectoras que inducen a la apoptosis. Bien, eso sería lo normal. Pero, como vemos aquí en el recuadrito, las proteínas proapoptósicas no se van a activar debido a la oligomerización de estas proteínas. O sea que estos PAC y VACs no van a formar los canales para el escape de citocromo. Van a estar bloqueadas. Bien. Y la vía en la cual se van a bloquear es porque se va a sobreexpresar una proteína, el BCL2. Cuando el BCL2 está activo, está sobreexpresado, no va a haber apoptosis, porque el BCL2 es lo que va a bloquear a que las proteínas PAC y VACs puedan formar estos canales. Va a bloquear la polimerización de estas proteínas. Bien, por eso la apoptosis no se va a producir. Bien, si no sale citocromo C, nada de la apoptosis vía intrínseca se produce. Aunque no existan señales de supervivencia, aunque existan defectos del ADN o acumulación de proteínas mal plegadas, el BCL2 impide la apoptosis. 5. Potencial ilimitado de replicación. Que las células tengan una mitosis infinita depende de la actividad de los telómeros. ¿Bien? Los telómeros se encuentran en la parte final de los brazos de los cromosomas, ¿no? De las cromátides. Y los telómeros son repeticiones continuas de nucleótidos, especialmente de timina, adenina y guanina. Bien, TAC, como vemos acá. Con cada división normalmente los telómeros se van acortando. Esta colita del telómero se hace más pequeña y reducida hasta que desaparece. Se parece como a las gomas de los lápices, que cuando uno va borrando y va borrando, la goma se va gastando hasta que desaparece. Cuando una vez finaliza desaparece el telómero, pues las células ya no tienen más mitosis. Eso ocurre con la senescencia celular, con células viejas. Ahora, hay una enzima llamada telomerasa. Es la que va a mantener la integridad de los telómeros. Bien, aquí vemos cómo la telomerasa hace que este telómero se vaya alargando.
Bien, esa es su actividad, ¿no? Hacer que se produzcan réplicas por simplemente mm, cuando existe este tipo de complementación de nucleótidos. Vemos como la telomerasa tiene justamente la base de nucleótidos para que así se forme esta cola del telómero. ¿Bien? En las células que ya tienen tumor, o sea que tienen proliferación rápida, tienen mayor actividad de la telomerasa. La telomerasa ya no se inactiva, por lo cual pues los telómeros van a ser pues, alargados cada vez. No importa la edad de la célula, los telómeros se siguen alargando por actividad de la telomerasa, lo cual induce que las células cancerosas tengan división ilimitada. No importa si ya tienen mutaciones, la división va a ser continua. Y pues esa división continua hace que aparezcan nuevas mutaciones. Inclusive afecta a las células madre posteriormente. Y cuando ya estas células totipotenciales presentan una mutación, se convierten en células madre cancerosas. Y pues estas producen más tumoraciones, o sea, hace que el crecimiento tumoral sea mayor. Inclusive estos tipos de células madres que ya tienen mutaciones, al ser totipotenciales, pues van a afectar a más de una célula madura. Puede producir una gran cantidad de poblaciones celulares tumorales y pueden formar tumores mixtos, tumores de distintos tejidos. Y pues van a tener sus señales de senescencia, señales de envejecimiento inactivas, porque la telomerasa está continuamente reactivando a los telómeros. Número 6. Angiogenia sostenida. Gracias a la formación o neovascularización de vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes por los factores angiogénicos tumorales. Ah, ahora, para que un tumor necesita un estímulo adicional para seguir creciendo, aparte de sus propios factores de crecimiento, tiene que tener un tamaño de 1 a 2 milímetros, bien, de diámetro. Con ese tamaño, recién empieza a producir factores angiogénicos. El factor de crecimiento de endotelio vascular, BECV, y secundariamente el factor de crecimiento fibroblástico beta, son los que inducen a esta angiogénesis. Bien, para que así los nuevos vasos puedan crecer por dos factores. Uno, que sería la mitosis de células endoteliales, y el segundo, la diferenciación y proliferación de pericitos. Bien, hay mayor angiogénesis, pues esto va a inducir también un mayor crecimiento del tumor. Bien, entonces esto pues ayuda a que el tumor pueda crecer, pueda invadir y luego pueda metastizar. No solamente la sangre va a llevar productos alimenticios, nutrientes y oxígeno al tumor, también va a servir para eliminar productos de desecho tumorales. Inclusive, ya por la sangre pueden ir elementos de secreción del tumor, por ejemplo, mm, marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales son productos que las células del tumor producen y los marcadores tumorales que están en la sangre se pueden medir y diagnosticar por laboratorio. Entonces vemos cómo el tumor pues ya crece de forma descontrolada, tan grande que inclusive van a haber zonas donde las células ya no van a tener tanta irrigación. Y debido a la isquemia y a la hipoxia, pues estas células o este tumor va a presentar zonas de necrosis, típicas de tumores de crecimiento rápido, expansivo, como los tumores malignos. Y cuando hay hipoxia, cuando hay poca irrigación a una zona de células tumorales, estas van a activar una proteína, el factor
insulínico H1. Este factor insulínico, bien, de la hipoxia, ¿no? Ese es H1 alfa, es una proteína que va a actuar como un factor de transcripción. Solamente esto actúa cuando hay hipoxia, falta de oxígeno. Este factor insulínico de la hipoxia va a activar genes, ¿bien? Para que esos genes produzcan factores proangiogénicos. Y así la célula que tiene hipoxia, al liberar factores proangiogénicos como el BECF, pues va a estimular esa angiogénesis, promueve la angiogénesis para aumentar el suministro de oxígeno a las propias células tumorales. 7. Invasión y metástasis. Bueno, para esto hemos estudiado antes cómo es la cascada de la metástasis. Bien, cómo ocurre el crecimiento, proliferación, invasión, intravasación, circulación, extravasación y colonización. Bien, van a haber dos fases. La primera fase es la invasión de la matriz extracelular, o sea, la invasión del estroma. Y la segunda fase es la diseminación vascular, sea por vía vascular sanguínea o vascular linfática. Aquí vemos la cascada metastásica. Entonces, en esta primera fase de invasión del estroma, en tumores epiteliales siempre se debe romper primero la membrana basal. Así las células infiltran al estroma subyacente y van destruyendo el estroma mediante enzimas, metaloproteinasas. Una vez que ya han destruido al estroma, ¿verdad? Las células se están diseminando, infiltrando. Están siendo atacadas también por el sistema inmunitario, pero por el mayor número de células infiltrantes, estos logran alcanzar a los vasos sanguíneos. Entonces ocurre la segunda fase, la diseminación vascular. Al destruir la membrana basal de los vasos sanguíneos o linfáticos, las células tienen intravasación, van a ser atacados luego por el sistema inmunitario dentro de la circulación sanguínea y las plaquetas, pero pueden formar émbolos tumorales que tienen más éxito y llegar a otra zona donde van a adherirse al endotelio, van a presentar extravasación y estas células van a colonizar un nuevo estroma, formando factores de crecimiento y también factores angiogénicos nuevos. Siempre las células epiteliales deben romper sus uniones intercelulares. Dejan de expresar genes, bien, para que no se produzcan eh, uniones celulares y luego van a empezar a producir genes que producen enzimas que rompen la membrana basal y también destruyen la matriz extracelular. Así vemos cómo las células tumorales producen esa infiltración al estroma, en esta invasión y destrucción del estroma, y luego la entrada a la circulación, ¿bien? La invasión a los vasos sanguíneos y linfáticos. Bueno, necesitan de una gran carga celular maligna para que así las células tengan mayor éxito, porque si viajan individualmente, serán destruidas, serán pues anuladas por el sistema inmunitario o por las células de la sangre. Entonces, por eso tratan de formar cúmulos de células tumorales. Estos cúmulos que van a viajar como émbolos metastásicos pueden también inducir pues isquemia, pueden causar infarto en ciertos órganos y pues las células todos los efectos inmunitarios y de las plaquetas y tener pues una metástasis efectiva como vemos acá. El factor
El crecimiento fibroblástico es muy importante para que estromales más bien produzcan un microambiente beneficioso para el crecimiento de estas células tumorales y produzcan una colonización en secundaria. Para tener una mayor alta de crecimiento tumoral, las células tumorales ahora producen factor de crecimiento de endotelio vascular y con esto va a haber angiogenia nueva y otra vez crecimiento y metástasis del tumor. La genética cambia con las metástasis. Bien, un tumor metastásico, bien, cuando ya presenta metástasis va a tener variantes clonales. Incluso las células del nuevo tumor, o sea, de la metástasis, ante la respuesta estromal por la angiogenia, por factores de crecimiento, va a inducir la aparición de nuevas variantes metastásicas, nuevas células tumorales más resistentes, más fuertes y agresivas que tengan mutaciones nuevas. Y estas células son más agresivas y producen metástasis más temprano. Inducen una invasión de órganos con mayor agresión y destrucción tisular. Por eso las metástasis generalmente son más agresivas que el tumor primario, porque sus células son más indiferenciadas por la acumulación de mutaciones. Y último factor, ¿no? Que sería la evasión de la respuesta inmunitaria del anfitrión. Las células de la inmunidad normalmente reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que tienen todas las células nucleadas. Y cuando reconocen a este tipo de factor, a este complejo mayor de histocompatibilidad, puede presentar oncoproteínas como epítopes. Así el linfocito T citotóxico se da cuenta que esta célula es tumoral, bien, que es producto de un oncogen y lo va a eliminar. Ahora puede ser que proteínas mutadas distintas también sean presentadas como epítopes a los linfocitos T. Entonces así pues los linfocitos T van a eliminar estas células que están presentando proteínas mutadas propias. Especialmente eso sucede también por efectos de la radiación. Bien, cuando por eso la radiación hace que el tumor tenga necrosis y que células lesionadas por la radiación de la radioterapia produzcan esta expresión de genes o de proteínas mutadas y sean presentadas al sistema inmunitario. También los linfocitos T citotóxicos van a destruir a células que tengan sobreexpresión de tirosinasas, bien, de proteínas de factores de crecimiento sobreexpresados, o células que tengan virus oncogénicos, células que estén infectadas, ¿no?, por virus y así sean eliminadas por nuestro sistema inmunitario. Y los linfocitos T citotóxicos son la clave de la respuesta contra tumores. Ah, ahora, los tumores, o sea, las células tumorales, van a evadir esta respuesta por algo muy sencillo. Van a dejar de expresar al complejo mayor de histocompatibilidad. Y si este factor queda sin expresión, pues ya no van a poder expresar epítopes, ya no van a poder expresar ni presentar virus, ni proteínas mutadas. Entonces las células tumorales tienen un efecto muy sencillo de evadir al sistema inmunitario, ya no producen el complejo mayor de histocompatibilidad. Y así las células tumorales serán invisibles para los linfocitos T citotóxicos y ya no serán atacados. Entre los marcadores tumorales que las células tumorales expresan y pueden también presentar como epítopes, tenemos todos estos. Son moléculas producidas por las células malignas. Voy a marcar simplemente los más importantes y conocidos. Tenemos la alfa-fetoproteína, producida cuando hay cáncer de hígado. La microglobulina beta 2, cuando hay leucemias. El
antígeno carcinógeno embrionario, cuando hay cáncer de colon. El CA19-9, cuando hay cáncer de colon y cáncer de páncreas. El antígeno prostático específico, cuando hay cáncer de próstata. Gonadotropina coriónica humana beta, cuando hay cáncer de testículo u ovario, sea seminoma o sea también carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario también produce AFP, alfa-fetoproteína. Y uno más, coriocarcinoma. El coriocarcinoma, como es placenta, tumor de placenta maligna, produce gonadotropina coriónica humana beta en niveles muy altos. Aquí tenemos los que ya he mencionado, ¿no? Más el CA125, otro marcador tumoral que es para cáncer de ovario, ¿no? Los cistoadenocarcinomas. Ya le he mencionado al CA19-9 para el cáncer de próstata. Bien. Al antígeno carcinoma embrionario de cáncer de estómago también. El CA15-3, que es para cáncer de mama. Y tenemos también la calcitonina y tiroglobulina, que se expresan cuando hay cáncer de tiroides. Bien, esos son los más reconocidos. En el libro también está un mapa, por si acaso. Voy a preguntar estos tipos de marcadores tumorales y a qué tumor corresponden. Aquí vemos cómo las células tumorales ya no producen complejo mayor histocompatibilidad, porque esos genes, los genes HLA, van a presentar mutaciones. Entonces la célula ya tiene esta deficiencia y el sistema inmunitario ya tiene ausencia de reconocimiento. O puede ser que los receptores del linfocito T sean inhibidos por proteínas anormales que actúan como ligandos inhibidores. Inclusive las células tumorales pueden producir inmunosupresores para el sistema inmunitario. Inmunosupresores como la interleucina 10, que lo hemos visto en inflamación. Las células tumorales entonces lo que hacen es inhibir a los linfocitos con esta interleucina 10 para que se puedan suprimir, inhibir. Por eso el sistema inmunitario juega un papel muy importante en la progresión tumoral. Una buena alimentación, una dieta adecuada, un buen desarrollo de nuestra inmunidad siempre va a hacer que nuestro sistema inmunitario esté más apto para destruir a las células tumorales antes de que sean un peligro mayor. Bien, nuestro sistema inmunitario puede eliminar tumores cuando son pocas células y cuando el tumor tiene un crecimiento lento. Bien, pero cuando ya es un tumor maligno, ¿no? Que produce estos factores de inhibidores de supresión o produce muchos factores de crecimiento autónomos y la persona es desnutrida o tiene distintas enfermedades o infecciones que le producen inmunodeficiencia, pues siempre el cáncer va a avanzar más rápido y llegan a estos estados. O un enflaquecimiento crónico. Bien, y esto por debido a que, como vemos, hay ya muchas masas tumorales, hay muchas metástasis en la persona. El tumor está completamente diseminado y con tanta angiogénesis, donde el tumor está prácticamente robando los nutrientes de la persona, de cada alimento que consume se va solamente a los tumores, pues la persona pierde peso, enflaquece. Además que la glucosa del cuerpo está utilizándose para el metabolismo energético del tumor por el efecto Warburg. Bien, la persona pierde sus reservas de músculo, va a tener sarcopenia, pierde las reservas de grasa. Bien, la masa grasa, la masa magra de la grasa subcutánea desaparece. El glucógeno desaparece en el músculo y en el hígado. Pues no solamente va a haber deficiencia nutricional, también inmunodeficiencia. Las heridas ya no van a sanar, ya no van a cicatrizar, porque no hay nutrientes para formar colágeno.
Y además va a empezarse también un tipo de respuesta inflamatoria crónica progresiva con un aumento del factor de necrosis tumoral alfa que se produce en estos estadios pues avanzados del tumor. Y por eso va a haber caquexia, porque el factor de necrosis tumoral alfa produce pues una progresión rápida del tumor porque es inflamatorio y además produce una lipólisis y una sarcopenia muy marcada, típicos de la caquexia. El paciente va a estar pues ya en estadios finales y va a fallecer rápidamente en estos estadios con caquexia. Bien, entonces el daño de estos tipos de alteraciones metabólicas siempre están asociados a esos genes del cáncer. Bien, y se pueden hacer estudios cromosómicos para detectar este cariotipo tumoral, ¿bien? Este cariotipo maligno en diferentes tipos de biopsias o estudios citológicos, incluso con hibridación del ADN. Se pueden lograr detectar qué mutaciones exactamente están en las células y qué tipo de tratamientos serán los más efectivos, ya que con mayores mutaciones pasajeras, conductoras tengan las células, también van a haber una inestabilidad genómica y cromosómica. Tantos genes dañados van a haber que incluso va a haber delecciones, van a haber pérdidas de componentes de los cromosomas, o puede haber translocaciones y generar nuevas alteraciones mutagénicas, o sea, nuevas células mutadas que tengan mayor inestabilidad de genes, que puedan sobreexpresar nuevos oncogenes y puedan pues inhibir a genes supresores. Por eso a mayor inestabilidad genómica, más anaplasia presentan las células tumorales y más cancerosas se vuelven. ¿Bien? Pérdida del genotipo, alteración del fenotipo. Y por eso un tumor, incluso que sea benigno, puede volverse maligno. Aquí vemos un adenoma, un tumor benigno de colon. Pero cuando ya hay otras mutaciones en protooncogenes y se vuelven oncogenes, pues este adenoma va a crecer, miren cómo prolifera y forma un pólipo adenomatoso primero, y cuando ya acumula más mutaciones en los genes, esto puede ir a la progresión maligna, al carcinoma. Puede volverse un adenocarcinoma, ¿bien? Como vemos, mientras más mutaciones presenta, más mutaciones adicionales, más agresivo, invasivo se vuelve el cáncer. Y hay que ver cómo están las telomerasas, cómo están los genes supresores de tumores, cómo están los oncogenes, cómo es su actividad y qué tipo de marcadores tumorales van a expresar. Bien, hemos terminado esta parte y la próxima semana vamos a terminar con la gradación del cáncer, el TNM, el diagnóstico del cáncer y los tratamientos. Bueno, en la parte práctica, jóvenes, vamos a tener un repaso de todo esto. Bien. No sé cuándo volvamos a la normalidad, ya eso me preocupa mucho. No solamente por, a ver, primero porque sus flashcards no sé cómo entregárselos. Tal vez pueda ir un día a la universidad y aquellos que tengan la posibilidad de ir, bueno, puedan recoger. Pero yo sé que también muchos de ustedes han vuelto a su país por la situación económica y de alimentos. Bien. Y no es obligatorio, ¿no? No es una necesidad venir a recoger los flashcards. Cuando ya vuelvan,
esperemos a la normalidad y presencialidad, ¿no? Se les va a entregar. Pero ahí también va el otro detalle, ya estamos en junio, estamos a tres semanas prácticamente de acabar el semestre. Creo que el semestre acaba el 25 de junio o 24. Bueno, y esta semana tenemos 2 feriados, lo cual también acorta este periodo. Así que, bueno, supongo que las autoridades van a evaluar y de extenderse esta situación, seguramente vamos a tener un protocolo de evaluaciones virtuales estandarizadas para que haya evaluaciones bien hechas, eh, que no tengan esa posibilidad de copiar, plagiar o diseminar, qué sé yo, patrón de respuestas a todos. Y ese es siempre la situación constante con la virtualidad. Bueno, que se sigan tomando trabajos y evaluaciones prácticamente. Les voy a dar trabajo, pero para el día miércoles, bien, que tengamos nosotros la siguiente clase, y el jueves también que tenemos práctica, vamos a tener un trabajo práctico. Bien, eso ya va a valer para la nota del I. Sus resúmenes, por favor, sus apuntes que han tomado de la clase de hoy, lo van a mandar, gracias, por fotos al WhatsApp. Bien, entonces, con esto terminamos. Si alguien que no haya respondido al WhatsApp, digo a la asistencia. ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya respondido a la asistencia? ¿Alguna pregunta entonces? Nada, todos callados. Nos vemos el día miércoles, jóvenes, del Paralelo 101. Hasta luego. Hasta luego.